¿Cómo están? Que el Señor les bendiga, Dios bendiga a sus familias y sus hogares y desea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Agradecido con el Señor por la misericordia que Él tiene con nosotros cada día, de que nos sostiene, de que nos da un día más de vida, nos da la oportunidad de estar primeramente en su presencia, entendiendo que de Él dependemos y a Él corremos. Que nada somos y nada tenemos sin Él y que todo lo sustenta Él por su divina misericordia. Eres bienvenido, mi hermano, mi hermana, a este tiempo de palabra del Señor. Que sea el Espíritu Santo primeramente hablando a mi vida y hablando a tu vida, entendiendo que la palabra no es solamente para las personas que escuchan, sino también para quien el Señor toma su boca. Así que estamos en las manos del Señor, sea Dios hablando a tu vida, sea Dios hablando a mi vida, sea Dios haciendo lo que Él tiene que hacer en este día. Vamos a entregar ese tiempo en las manos del Señor, primeramente poniendo esto en oración, dejando que sea Dios quien haga lo que deba hacer. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu nombre, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, porque, Padre, nada se escapa de tus manos ni nada se escapa de tu voluntad, mi Señor. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que resguarda y guarda nuestras vidas, Señor. Tú eres el que nos cuida, Señor, y nos ama con amor eterno. Padre, gracias, Señor, porque en tus manos están nuestros tiempos y gracias sobre todo por la sangre de Cristo. Gracias porque somos hijos, no, Padre, por elección nuestra, sino por elección tuya. Porque ninguno, Señor, estaba en la capacidad de escogerte, Señor, para salvación, sino que, Padre, tú nos diste vida, Señor, Padre, en el Espíritu, de tal manera, Señor, que, Padre, tú pongas en nosotros, Señor, la comisión de la decisión, Señor, de escogerte a ti, Padre, como Dios en nosotros, Señor, como hijos de Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, tú depositaste y estaba depositado en nosotros el aliento de Dios que estaba perdido. Y tú viniste por lo que estaba perdido, Señor, que era tu aliento, que era tu misma presencia. Tú viniste por lo tuyo, a rescatar lo que, Señor, se había perdido en el Edén, papá. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por habernos llamado antes de la fundación del mundo, por habernos tomado en cuenta. Gracias, Señor, porque, Padre, no ha sido por nuestros méritos, ni será por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Te damos a ti toda gloria y honra, Señor. Sea usted, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada vida, Padre, haciendo lo que tenga que hacer, Padre. Usa mi vida, usa mis labios. Aún te entrego toda torpeza de labios, Señor, toda torpeza, Señor, al hablar. Y sea usted, Señor, tomando control de mi boca y tomando control de mi vida. Habla mi corazón, sorprende mi vida, te pido, Señor, y habla a tu pueblo. Somos necesitados de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe toda gloria y recibe honor y el poder en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, la porción que vamos a leer hoy es la misma porción de la semana anterior. Estuvimos tocando el tema de por fe y no por obras. Este es como una segunda parte de lo que hemos visto. Dios es bueno, mis hermanos, y el Señor nos quiere hacer entender que nadie es salvo por medio de sí mismo, de sus obras, sino por la gracia de Dios. Y la cita está en el libro de Romanos 3 del 21 al 31. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero no, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe en Jesús. Donde pues es la jactancia, queda excluida, ¿por cuál ley?
por las obras, por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios nos bendiga a través de este tiempo. Quería terminar de leer la lectura. Generalmente cuando yo leo una palabra hago una pausa para explicar la palabra, pero era necesario que leamos de largo. Yo quería entrar en un aspecto donde dice el capítulo 3 en el versículo 25 acerca de la palabra proposición. La palabra proposición quiere decir tomar el lugar de alguien. Entonces, aquí el Señor dice a quien dispuso como el que toma el lugar nuestro por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, que la sangre de Cristo vino a tomar el lugar de nuestra sangre por los pecados. O sea, su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por su sangre nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Por su sangre somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. La porción bíblica que está en el libro de Efesios 2 del 8 al 9 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de nosotros, en otras palabras, no depende de nosotros la salvación, sino esto es un don de Dios. O sea, la fe y la salvación son dones de Dios. No por obras, lo dice claramente para que nadie se gloríe. Y en el versículo dice que el Señor tiene obras preparadas para que andemos en ellas. No que nosotros hagamos obras, sino que caminemos en las obras preparadas en Cristo Jesús. Y nosotros estuvimos leyendo como porción bíblica la vez anterior acerca del libro de Romanos, donde especifica claramente lo que significa estar en la gracia y cómo esto fue el ejemplo con respecto a Abraham. Porque la circuncisión no fue un requisito para salvación. En otras palabras, el cortar el prepucio no era un requisito. Mis hermanos, una de las cosas que el pueblo de Israel había tropezado en el tiempo antiguo es convertir en doctrina todo lo que el Señor puso por señal. La circuncisión era una señal del pacto, no era un requisito para el pacto. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros tenemos que hacer obras para alcanzar la salvación, pero mis hermanos, la palabra es clara cuando dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Estuvimos tocando el tema la semana anterior que todo aquel que quiere ser salvo por obras, por ende quiere en otras palabras ser justificado por sí mismo. En otras palabras, aquí estamos hablando del orgullo, aquí estamos hablando del ego. Hay personas, mis hermanos, y esto es la gran mayoría, me incluyo, nos incluimos todos, que no queremos mediadores, sino que nosotros esperamos que todo lo que nosotros hagamos lo merezcamos, que todo lo que nosotros estemos haciendo y como lo estemos haciendo lo merezcamos, para que no haya no haya ninguna deuda, nada que deber, sino que de alguna manera nosotros podamos decir que hemos hecho algo, hemos logrado algo para que eso sea correspondido. Y eso es en todo. Muchas veces a nosotros nos cuesta y nos incomoda cuando alguien nos hace un favor, y esto es inmerecido. Cuando alguien hace algo por nosotros sin decir, sin merecerlo, muchas veces en nuestra carne se convierte en una molestia porque queremos merecerlo, queremos ganárnoslo. Queremos que eso que se nos dio nos lo ganemos, que no sea tanto un regalo. Y claro, lo disfrutamos, lo recibimos, pero muchas veces hay más de un anhelo en que nosotros nos hayamos ganado algún puesto, alguna cosa. Hay una mayor satisfacción humanamente en que haya sido por nuestro esfuerzo. Entonces, en la obra salvífica, lamentablemente, y esto se ha enseñado mal, mis hermanos, se te enseña muchas veces, y aunque muchas veces se te predica la palabra, acorde a la salvación, de que la obra es de Cristo y de que todo eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz, muchas veces nos contradecimos por estar escuchando cosas que Dios no ha dicho. Por ejemplo, el seguir enseñando que tienes que tú hacer obras meritorias de salvación,
que si tú no obras, tú no te salvas, que si no haces esto, tú no te salvas. Muchas veces la impotencia, y lo tengo que decir, de muchos ministros por no ver un crecimiento en su iglesia. Llegan a un punto, y esto también se ha entendido mal, y esto se ha convertido en una doctrina de muchas veces amedrentar al pueblo para que el pueblo reaccione, a ver si de esa manera el pueblo empieza a hacer la obra del Señor. Dios amonestaba, y cuando decía las cosas mis hermanos las decía. Y muchas veces nosotros tomamos citas del Antiguo Testamento. De hecho, la mayoría de palabras condenatorias vienen del Antiguo Testamento para inducir a la iglesia. Se tomó un ejemplo, mis hermanos, hace un tiempo por ejemplo, de lo de Coré, Datán y Abirán, cuando estos hombres se rebelaron en contra del Señor, y ellos querían tomar el lugar de Dios. Estamos hablando del pacto de la ley, estamos hablando del tiempo de la dispensación de la ley, estamos hablando del pacto donde Dios juzgaba al pueblo por la ley, o sea, por sus obras, en donde si tú obrabas, en donde si tú hacías las cosas, entonces Dios veía esas obras. Porque la ley te justificaba en ese sentido por tus obras, por tus actos y por lo que tú puedas hacer. Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Dios, y se abrió la tierra y los tragó vivos. Y dice que ellos fueron vivos al Seol. Y muchas veces se amenaza la iglesia: si tú no te sujetas a Dios y no haces esto, Dios te va a hacer lo mismo. Y muchas veces comparamos al Dios de ira del Antiguo Testamento con el Dios de ahora. No estoy diciendo que Dios cambió de opinión, mis hermanos. Dios no cambia su manera de pensar. Pero Dios hace las cosas con un propósito y con un objetivo principal cuando hace lo que hace. Mis hermanos, si Dios no emite sus juicios, la gente no va a entender la magnitud de lo que significa servir a un Dios poderoso. Dios tenía que hacer notorio su poder y sobre todo su juicio a un pueblo que tenía que entender a quién estaba sujeto, para que el pueblo aprenda a temer a Dios. El objetivo de todo lo que Dios hizo no era tanto castigar, condenar y destruir al pueblo, como muchas veces se ha enseñado, sino que, mis hermanos, el propósito principal de todos ellos es de entender que el Dios que tenemos es un Dios severo, pero es también un Dios de misericordia. Lo que más resaltaba Moisés cuando él oraba a Dios, dice que era tardo para la ira y grande en misericordia. Moisés no resaltaba, y eso que él estaba en el desierto con el pueblo y él miraba todos los juicios que caían sobre el pueblo de Israel. Él no estaba diciendo que era un Dios de juicio, era un Dios condenador, era un Dios destructor, era un Dios de esto, un Dios de este otro. No, mis hermanos. Lo primero que resaltó Moisés es tardo para la ira y grande misericordia. Mis hermanos, Dios ya sabía de antemano que el pueblo le iba a rechazar, y que el pueblo se iba a ir a dioses falsos después de entrar a la tierra prometida, y se los dijo. En el libro de Deuteronomio 32 está el cántico que después cayó en las manos de Josías, que es el cántico que se leyó justamente en el templo cuando encontraron este libro de la ley. Es una advertencia que Dios ya hizo, Dios ya conocía. ¿Cuánto tiempo Dios dio oportunidad? Estamos hablando de muchos años donde el Señor tuvo paciencia para esperar el arrepentimiento del pueblo de Israel, que no sucedió, sino que al final el pueblo siguió en sus caminos, y sus caminos fueron yéndose de mal en peor, hasta que Dios dijo: llegaron hasta el punto del colmo y los envió a cautiverio, no para destruirlos, no para acabar con ellos, no porque dijo: ellos no son mi pueblo, yo los deshago de mí, yo ya no tengo nada con este pueblo, los rechazo, ya no son mi pueblo, y después no, es que ahora sí ya me arrepentí, ahora sí los amo. No. Cuando Dios castigó, cuando Dios hizo lo que hizo, lo hizo por pura misericordia. Mis hermanos, muchas veces los juicios emitidos a las vidas de cada persona los hace por misericordia. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que incluso la pandemia es meritoria más del diablo. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando empezó la pandemia, que toda la gente le echaba la culpa al diablo, y dice: este diablo malvado, diablo mentiroso, que mandas la pandemia y que cierras las iglesias. Y empezaban a meditar al diablo y a reprender al diablo y a maldecir, y como que de esa manera se iba a terminar todo. Mis hermanos, cuando uno se lee el libro de Job, se entendía que
Cuando Dios mandaba alguna situación, cuando pasaba alguna cosa, aún él mismo utilizaba a Satanás. Lo usaba. Mis hermanos, Satanás era un siervo no deseado, pero era un siervo de Dios. Sí, Satanás era un siervo de Dios. No era un siervo deseado porque él no quería servir a Dios, pero a la final terminaba sirviendo a Dios. Nabucodonosor adoraba ídolos y aún así él mismo le llamó siervo de Dios. Esto es para dar a entender que el siervo no es mayor que el hijo, mis hermanos. Dios puede llamar siervo incluso al impío. Ahora, para adentrarnos en esta situación, mis hermanos, y a lo que quiero llegar es que Dios no va a justificar a la persona por los actos o por las cosas buenas. Hay gente que piensa que por la cantidad de cosas que tiene, por la situación que está viviendo, por tener económicamente o por tener un grupo de seguidores enorme, entonces está siendo bendecido por Dios y por ende está siendo aprobado por Dios. Y una cosa tremenda es que Dios puede bendecir tu vida y no, y aunque tú seas bendecido, no será aprobado por Dios. Dios te bendice porque es misericordioso, porque Él es bueno, porque Dios no va a dejar de suplir tu vida. Sin embargo, cuando Dios bendice tu vida no es una señal de aprobación. Hay momentos en los que Dios actúa de una manera en las que Dios está trabajando con tu vida para hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas, y no necesariamente eso son maldiciones y que Dios te ha desechado y que Dios te ha sacado de su presencia y que tú no tienes nada con Dios, sino que a través de ese trato lo que Dios está queriendo es formar su carácter en ti. ¿Por qué razón? Porque tú eres un escogido de Dios antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, la palabra predestinados está en la Biblia 2 veces por una razón. Predestino quiere decir destinado antes. Nosotros ya fuimos llamados antes de la fundación del mundo. Y muchas veces la gente ha querido negar esto por las mismas enseñanzas y doctrinas que enseñan que el hombre puede perder su salvación, que la Biblia no lo respalda. Mis hermanos, la Biblia no respalda en ningún versículo que la salvación se pierde. Entonces, entrando en el tema, el Señor te da a entender que tú no te vas a salvar por tus obras. Tú te vas a salvar únicamente por la fe en Jesucristo. Tu salvación está segura en Cristo el día que tú lo recibiste. Y quiero decirte y te quiero anticipar nuevamente y te lo vuelvo a insistir, que no fue una decisión tuya la salvación, sino fue una decisión ya tomada en la eternidad por Dios en eternidad. Ya fuiste escogido, ya fuiste llamado, ya fuiste sellado en la eternidad. Tú ya tienes nombre en el cielo, tú ya tienes nombre sellado que no va a ser borrado. Que no va a ser borrado. Eh, la palabra cuando el Señor tocaba mucho lo que decía en el Antiguo Testamento, lo que hablaba la gente acerca de lo que Moisés había hablado. Dijo: Señor, si no veremos tu misericordia, entonces ráeme del libro de la vida, bórrame del libro de la vida, o quítame del libro de la vida. Lo decía, como decía Moisés. Y decía Dios: al que pecare de este borraré el libro de la vida. Y mucha gente toma ese versículo para decir que la salvación se pierde. Ahora, tomemos en cuenta dos cosas en este capítulo, y aquí te está hablando de que aquí Dios juzgaba acorde a la dispensación y al pacto que se estaba viviendo. En otras palabras, si tú eras justificado por tus obras, entonces tú eras un ser totalmente perfecto. No tenías ni pecado, no tenías ni malos pensamientos, o sea, eras totalmente puro si tú eras justificado por la ley. Por ende, tú ya no estás en este mundo. Ahora, si nosotros entramos en detalles, el Señor llama lo que es la verdadera justificación por medio de la fe. Y ojo, mis hermanos, mis hermanos, que Abraham, siendo el padre de Israel, el padre de la fe, él no estaba en la dispensación de la ley, sino en el de la promesa. Y la dispensación de la promesa se sostiene mucho lo que es en la dispensación de la gracia. De hecho, de ahí empezó todo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La justicia de Dios es por la fe, no por las obras.
En el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, Dios juzgaba por obras por un propósito. Y lo dice en el libro de Gálatas, para que nosotros seamos hallados en Cristo Jesús. Porque cada vez que tú obrabas y cada vez que tú buscabas ser justificado delante de Dios por las obras, cada vez tú encontrabas más fallas en tu vida y más fallas y las vas a seguir encontrando. De tal manera que tú nunca te vas a ver acepto. Si tú quieres ser justificado por obras, vas a encontrar siempre algo en la cual tú vas a ver tus bajezas y tus cosas y tus luchas en las cuales tú te vas a dar cuenta que por más que tú te esfuerces en obras, en ser justificado por Dios, nunca lo vas a poder lograr. Entonces, mis hermanos, esto es tremendo. No quiero tocar mucho detalle con lo que estamos hablando porque son temas aparte. Sin embargo, si el Señor permite, el Señor pone en mi boca decirlo, hay que decirlo, mis hermanos. Cuando Dios hablaba de que el alma que pecar esta morirá, habla específicamente de eso. ¿Qué es en sí el pecado? Es rebelión en contra de Dios. Pero aquí el Señor está hablando de lo que es un pacto antiguo. Mis hermanos, Dios sabía que el hombre antemano nunca iba a poder ser salvo por sus obras. Si tú te quieres justificar por tus obras, y escúchame en el nombre de Jesús, y lo tengo que volver a repetir. Si tú te justificas por las obras, y te voy a poner con este ejemplo. Cuando hay dos personas que entran al cielo, y esto te pongo como ejemplo, te lo voy a poner así brevemente, porque así el Señor es como el Señor va a ser en el cielo. Ahora, van a haber dos casos. Esto me parece que en las prédicas que generalmente he hecho los vivos en Facebook es lo que ya di este ejemplo. Sin embargo, vale la pena que se hable, que se tome. ¿Por qué? Porque esto es bueno saber bien. El Señor trae a juicio a las personas. La una dependió de sus obras, de sus hechos. Una persona muy religiosa. Toma por ejemplo la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo se alababa a sí mismo: Señor, gracias porque yo no soy esto ni soy otro. Se oraba a sí mismo, se alababa a sí mismo. Y el publicano que se acercaba decía: sé propicio de mí que soy pecador. Ahora, dice que uno de estos hombres se acercó y fue llamado a la presencia del Señor. Y este hombre hacía alarde de todas las obras que él hacía. Yo, Señor, hice muchas obras y hice tantas cosas y hacía señales y hacía milagros y hacía prodigios. Y te lo pongo así: y hacía prodigios y hacía estas cosas y yo hacía estas campañas. Te lo estoy poniendo así. Porque muchas veces nosotros confiamos en lo que nosotros hacemos y cuánto nosotros hacemos para que Dios nos justifique. Y hacía campañas y visitaba enfermos y hacía de esto y hacía este otro y hacía de esta manera y hacía así y asado. Y cuántas cosas yo hice, Señor, por tu nombre. Esto es tremendo cuando el Señor Jesucristo decía, cuando decía: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este entrará al reino de los cielos. Pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, predicamos la palabra, hicimos de todo. Y el Señor dirá: nunca os conocí, apartados de mí, señores de maldad. No dice que te vas a perder con ese versículo, porque eso también lo usan. Toma bien el ejemplo que el Señor está poniendo en este momento. Este hombre se presenta y comienza así a hacer alarde de todo lo que él hizo. Es que hice esto, eché demonios, hice tanto alarde. Y mucha gente en este momento dirá: pero mira, es que estás diciendo que echó fuera demonios. Solo echas demonios en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes decir que tal persona va a ser condenada o va a ser de esta manera si está echando fuera demonios? Yo les digo, muchas veces ese versículo se toma para decir que la salvación se pierde, y eso no es así. Pero el Señor te deja claro una cosa, y muy fuerte. Cuando entra el juicio, dice que el Señor le pregunta y decía: ¿y tú cómo quieres ser juzgado? Pero es que yo hice estas obras, hice esto, pero es que yo hice un montón de cosas. Yo hice tantas cosas buenas y todo eso. Hace un tiempo conversé con una persona y yo les digo sinceramente que
Esto piensan todos, de hecho yo también pensaba de esta manera, yo también pensaba así. Yo también pensaba así y yo también pensaba que si una persona, digamos, ha cometido muchas obras buenas y ha hecho un montón de cosas buenas, pero de repente sin querer pecó y justo el Señor viene y se quedó, perdió su salvación, perdió su ida con el cielo. Así se aplica la ley. Me refiero al antiguo pacto, así es la ley. En el antiguo pacto, si tú vivías sin pecado toda tu vida, pero justo en el último año de tu vida tú vives sin pecado, bien, pero llega el último día de tu vida y tú estás sin pecado, bien. El último minuto de tu vida y estás sin pecado, bien, pero justo en el último segundo, justo en el último segundo, hiciste algo que estaba en contra de la ley, en el último segundo de tu vida, justo en el último segundo. Puede haber sido pequeñito, pero lo hiciste, automáticamente tú ya eres culpable. Así juzgaba la ley. Y así muchas veces pensamos que es la gracia, la salvación, y lo estamos llevando a este tiempo y ahora sí pensamos que Dios va a juzgar. Sin embargo, el Señor te da a entender que no hay justo ni siquiera uno. Hemos estado viendo con respecto a lo que es la dispensación la dispensación del gobierno humano, cuando se hablaba de los gobiernos del hombre, de que no hay ningún hombre justo y que el único justo es Dios. Justo el tema que quería hablar en este día era acerca de a quién estás dejando gobernar tu vida. Con respecto al ejemplo de Saúl cuando el pueblo escogió a Saúl porque era un rey acorde a sus deseos, acorde como él quería. Y de hecho el mismo pueblo decía, no, es que queremos rey que gobierne y que haga lo que nosotros queremos. O sea, querían un mandatario y querían un gobierno acorde a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y vemos las consecuencias, lo que pasó con Saúl y luego lo que pasa con David. Cuando David empieza a ser el rey de Israel. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que entendamos con esto de que Dios quiere, y de hecho esto entra con el ejemplo, cuando queremos ser justificados por nuestras obras y no por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo te juzga y el Señor? Y vamos nuevamente al ejemplo. El Señor le pregunta esto y él comienza a alardear de sus obras. Ah, entonces perfecto. Entonces tú quieres ser juzgado por la ley. Perfecto. Entonces por la ley de Moisés serás juzgado. Moisés, ven para acá. Y viene Moisés y se presenta y te comienza a traer todo lo que son los 10 mandamientos. Y ojo lo que te voy a decir. ¿Cómo empieza? Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 1. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo hice esto, yo hice este otro, pero es que yo hice estas cosas, es que yo hice esto, es que yo hice esto. Pecaste ya, ahí está tu Dios, tu yo. Fallaste, primer pecado. Desde ahí, ya solo por eso, descalificado. Si te quieres justificar, el mero hecho de que tú te quieres justificar por tus obras, estás haciéndote ídolo a ti mismo. Automáticamente ya fallaste en el primer mandamiento. Y si quieres juzgar por la ley, vas a ver lo que va a pasar después. Segundo, no te levantarás dioses. Puedes hacer Dios a tu ministerio. Hay personas que les hacen dioses a sus ministerios, a sus obras, a su trabajo arduo por la iglesia, que lo convierten en su Dios. Hay una canción que canta Alex Zurdo que él habla específicamente de muchos ministros de que hacen la obra del Señor, pero convierten en la obra del Señor en su ídolo, de tal manera de que descuidan sus hogares, descuidan sus familias, entran en una forma medio legalista y, y sus hijos se descuidan, sus hijos, sus familias llegan a
a romperse. No que hay divorcios, no que hay nada de eso, pero hay una disfuncionalidad y muchos hijos no quieren saber del Señor por esas cosas, por esas situaciones. Cuando conviertes en ídolo lo que el Señor te está dando, conviertes en Neustán. ¿Qué es Neustán? Neustán es lo que Dios te entrega, es todo lo que el Señor te entrega para su obra que lo conviertes en ídolo. Eso es un Neustán. Ejemplo de la serpiente de cobre. De hecho, la serpiente de cobre es Neustán. Dice la palabra que me parece que fue con Ezequías o con Josías, no recuerdo con cuál de estos dos reyes fue que fue destruida esta estatua porque se convirtió en una adoración para el pueblo de Israel. Y esta fue la serpiente de cobre. Se había convertido en un ídolo que después destruyeron porque lo llamaron Neustán. La serpiente de cobre fue hecha por Moisés justamente por señal para, para salvación del pueblo de Israel cuando estaban siendo mordidas por las serpientes ardientes. Ese capítulo está en el libro de Números. Y el Señor manda hacer una serpiente de cobre para mirar a esta serpiente, y todo aquel que mire la serpiente será salva. Y este ejemplo lo puso el Señor Jesucristo en el libro de Juan 3 cuando dice: de la misma manera que la serpiente fue colgada en un madero para salvación de los hombres, de la misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser expuesto para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, todo eso muestra, o sea, la naturaleza nuestra. Ahora, segundo mandamiento violado. Uno puede convertir a hijos en ídolos. Puedes convertir incluso los aparatos electrónicos o lo que tienes en ídolos cuando le das más tiempo a eso. Cuando tu vida está, cuando tu centro de atención son otras cosas, eso que le quita a Dios, en primer lugar ya es un ídolo. Lo conviertes en un ídolo. Segundo mandamiento violado. Tercer mandamiento violado. Dice: no utilizarás el nombre de Dios en vano. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Muchas veces decimos: es que por Diosito Santo, es que te juro por Dios, y hacemos juramentos en el nombre de Dios y juramos por todo eso. Créanse que el 90%, el 98% de los seres humanos hacemos eso. Lo hacemos. Por eso mismo el Señor Jesucristo dice: no jures por nadie, sino solamente tú sí sea sí y tú no sea no. No necesariamente tienes que jurar, y no es que yo juro, es que voy a jurar por esto, es que voy a jurar por este otro, no. Sea tu sí sí y sea tu no no y punto. No jures, no hagas juramentos. Es preferible que no hagas juramentos, porque si tú haces un juramento lo debes cumplir. Y si tú usas el nombre de Dios, y si tú usas el nombre de Dios para hacer un juramento, por ende tú ya estás violentando un mandamiento, si es que esto llega a ser mentira. No es que, si me han dicho yo juro por Dios, pero si es que no ha sido verdad es porque también a mí me mintieron. Igual te conviertes en pecador por eso. Número 4, dice la palabra del Señor, que guardes el día de reposo. En Cristo Jesús todos los días son de reposos. Y no estoy diciendo que porque son todos los días de reposos ya nadie trabaje. Porque en el antiguo pacto los días de reposos nadie trabajaba, nadie hacía nada, sino que era dedicado específicamente para honrar a Dios. Pero todos los días, a lo que se refiere el Señor, tú levantas un altar a la presencia de Dios. Y muchas veces descuidamos de eso. Generalmente cuando nosotros estamos poniendo más los ojos en lo que nosotros podemos hacer, estamos descuidando la relación con Dios. Porque no le estamos preguntando incluso al Señor qué es lo que debemos hacer y cómo nos debemos mover. Toma en cuenta que la persona que se justificaba a sí mismo buscaba obras para ser justificado delante. No es que estoy aventajada de estas cosas y de esta manera yo voy a encontrar como que la forma de llegar a la meta y que Dios me vea. Si Dios a ti te ve, te corta. Porque eres pecador, soy pecador, somos hombres pecadores, somos seres llenos de maldad. Si tú esperas que Dios te mire a ti, me mire a ti y me mira a mí, en la condición que estamos, nos consume. Y si no nos consume porque estamos en el tiempo de la gracia, mis hermanos, no te va a aceptar nada.
porque lo haces por ti, lo haces en tus fuerzas y esperas que te mire a ti, lleno de inmundicia, de cosas, lleno de inmundicia. Si no eres visto en Cristo, Dios no te va a aceptar nada porque no estás siendo visto en Él. Nosotros somos vistos en Cristo, su sangre está sobre nosotros y somos vistos en Él. Dice la palabra que estamos en Cristo escondidos. Y el Padre no me mira a mí, ni te mira a ti, mira a Cristo Jesús. Y seguimos. Yo creo que este ejemplo va a ser toda la prédica y es bueno y es necesario que nosotros hablemos de esto y que toquemos. Y que toquemos este tema. Ya fallaste. Cuarto. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pregúntate delante del Señor, ¿cuánto tú honras a tu padre y a tu madre? Honrar a tu padre y a tu madre no solamente es decir te quiero, te amo y te cuido y todo eso. Pregúntale al Señor cuánto tú le honras, porque eso implica respeto, implica cuidados, implica que tú estés pendiente de Él en todo tiempo, que sepas escuchar consejo, no los malos consejos, sino los consejos que vienen de parte del Señor a través de tus padres, que honres sus canas, que honres sus vidas, que los valores, que los estimes en gran manera, que sepas ser agradecido con ellos. Y te puedo poner muchos ejemplos. De hecho, este es el único mandamiento con promesa. ¿Cuánto verdaderamente tú estás honrando a tus padres? ¿Cuántas veces tú hablas mal de tus padres? ¿Cuántas veces tú deshonras a tu padre y a tu madre? ¿Cuántas veces tú le levantas la voz a tu padre y a tu madre? Y hablo a ti, joven, si tú estás viendo esto. ¿Cuántas veces tú levantas tu voz contra tus padres? ¿Cuántas veces te crees superior a tus padres? Ahora que estamos en el mundo de la tecnología, donde los jóvenes tienen mayor manejo de la tecnología, los que somos ya del tiempo de 1990 y algo, donde todo se va evolucionando, va creciendo, va cambiando, va avanzando la tecnología, tenemos menos conocimiento de las cosas y menos experiencia en estas cosas. Muchas veces los hijos se levantan y dicen, no, es que este es ignorante, no sabe, no sirve. Tiempos donde ahora los jóvenes son mejor tratados que los ancianos, que los hombres con experiencia. Hoy la mayoría de trabajos tiene gente joven que tiene lo que es manejos de Instagram, de Facebook y están en las redes sociales y en base a eso te meten a trabajar en puestos altos por las tendencias y no por la experiencia, no por el trabajo, no por la preparación muchas veces. Que ahora te piden título hasta para que ahora te piden título hasta para trabajar de albañil. Te piden título universitario hasta para trabajar de albañil. Entonces imagínense esas cosas, cómo los hijos miran a sus padres, con qué respeto, con qué honra los hijos son mirados. Los hijos que muchas veces no saben el esfuerzo que los padres tuvieron que pagar. Padres que posiblemente hayan sido de posición económica muy humilde, muy baja, pero que con el poco esfuerzo con el poco esfuerzo que ellos podrían dar o con lo que las fuerzas que podían hacer, con lo poco que tenían, se esforzaron para sacarte adelante y hacerte una persona de provecho, convertirte en ingeniero, en abogado, en lo que quiera que seas. Y tú empiezas a menospreciar a ese padre y esa madre porque son lo que son. Quinto pecado violado. Sexto, no matarás. Y la Biblia dice el Señor Jesús, mira, ya desde aquí, la persona que estaba siendo justificado, pero es que no sabía, y, pero es que somos humanos y cometemos errores. Ya esa persona está delante del Señor, pero es que somos humanos y cometemos errores y empieza a hacerse así, ya como que ya empieza a preocuparse y como que ya se puso serio. Dice la palabra, no matarás. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y el Señor Jesús vino y el Señor Jesús vino y les dijo,
Pero si una persona estuviera en pleito con alguien, solo por estar con pleito ya es homicida. ¿Con cuántas personas tuviste pleitos? Hasta con tus discípulos, hasta con la gente. ¿Cuántas veces te pones a competir con otros pastores? ¿Cuántas veces te pones a competir con tus hermanos? ¿Cuántas veces te pones, mira, no te pusiste a cuenta, no perdonaste a tu hermano, no le perdonaste la ofensa y hasta el día de hoy estás sin perdonar, y te viniste sin perdonar? Ojo que aquí te estoy hablando de la justificación por obras. Aquí no están tomando, no, ya dijo, ya te fuiste sin perdonar, entonces perdiste la salvación. Ojo lo que estoy diciendo. Aquí estoy hablando de una persona que quiere justificarse por las obras. Yo quería entrar en el libro de Romanos 10, pero me pone otra palabra en este momento y ya vamos a entrar a esa porción. Voy a ir brevemente con el ejemplo. Y dice eso la palabra. Y empieza así. Y dice luego la palabra, no cometerás adulterio. Pero dice la palabra del Señor, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Acuérdate cuántas mujeres estuviste viendo en tu iglesia. A un reojo. Como que ya empezaba para hacer ya sin cuerpo, como que ya empezó a sudar la gota gorda. No robarás. Y cuántas veces robas el tiempo, cuántas veces desperdicias el tiempo, las horas, porque alaba también a una prédica que habla de redimir el tiempo. ¿Alguna vez en tu vida robaste? Sí, sí, y hiciste y tomaste aunque sea un centavito, 2 centavitos que no eran tuyos. No, pero es que no pasa nada. Se agita más. No levantarás falso testimonio contra tu hermano. ¿Y cuántas veces hablamos mal del hermano? Aunque sea por chisme, no es que para ver, y a veces nos soltamos la lengua para hablar mal de alguien. Noveno, y no ha cumplido con ninguno. Y décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni la casa de tu prójimo. Y ya no estás codiciando lo que tiene el hermano, lo que tiene la hermana. Es que la esposa es bonita. Es que qué carrazo que tiene. Es que qué hermosa casa. 10 mandamientos violados. Y te añado, dice la palabra del Señor que si tú obedeciste toda la ley, pero incumpliste en una porción pequeña del mandamiento, eres culpable de toda la ley. Así que la paila. Si te quieres justificar por las obras, eso va a pasar. Si tú estás esperando justificación por tus actos, por tus obras, eso va a pasar. Aquí no es de que si tú hiciste tantas cosas y el último día fallaste, entonces ahí te quedaste. No, mis hermanos. Aquí te da a entender claramente que si tú eres salvo por la fe en Jesucristo. Ahora, vamos a la otra parte. En la otra parte viene una hermana, una hermana. Pon el nombre que tú quieras. Y, y esta persona se presenta delante del Señor con la cabeza baja, soy pecador. Pero esta persona recibió al Señor. Esta persona fue sellada por el Señor Jesucristo. Y esta persona ya tiene la salvación en Cristo porque primeramente el Señor lo selló para salvación. Segundo, la persona recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador por la obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Tú no te puedes acercar a Dios en tu carne, en tus méritos, en tu fuerza, porque no tiene la carne nada que ver con el Espíritu. ¿Por qué crees que Dios dijo en la palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Es porque Dios es espíritu. Y para que tú puedas alabarle a Dios tienes que estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo no es una cuestión tuya ni mía, sino es una cuestión de Dios. Así que si tú no has nacido de nuevo, pídele al Señor que sople vida en tu vida y te haga nacer de nuevo. Y que sea Dios en su voluntad hacerte despertar y hacerte nacer en el Espíritu.
Porque en lo que el Señor Jesucristo hablaba eh, a Nicodemo, Él le decía que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo decía, y esto es tremendo porque lamentablemente así pensamos. Y decía, pero ¿qué tienes que meterte nuevamente en el vientre de tu madre y nacer? No. El que no naciere del agua del Espíritu, o sea, por la palabra y por el Espíritu. La palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Viene también. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, el que no naciere del agua y del Espíritu, es decir, el Espíritu no sopla en tu vida. Si no has nacido en el Espíritu, no puedes entrar al reino. Ya no es solo ver, sino no puedes entrar. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. El que es nacido en la carne es carne. Y lo que es nacido de espíritu es de espíritu. Quien te da el nacimiento es Cristo. Si tú naciste de nuevo, tú eres un nacido de Dios para vida eterna. Nadie te puede quitar la salvación. Nadie te la puede arrebatar. Eso ya está sellado para ti por toda la eternidad. Y el día que tú partas de este mundo y yo parta de este mundo, tenemos entrada al cielo. Nuestra meta es que cuando el Señor venga nosotros tengamos júbilo en el corazón. La venida del Señor tiene que ser un deseo y un anhelo ferviente en nuestras vidas, no tiene que ser temor. La gente se le está infundiendo miedo a la venida del Señor Jesucristo para que hagan obras. Y si no has hecho obras y no estás preparado, no estás listo, te quedas. Y la gente por eso no quiere que Cristo venga. Hay que ser sinceros. Cada vez que tú mires algo vas a encontrar más falencias y nunca vas a estar a la altura. Nunca. Pero si tú entiendes que ya vino alguien y pagó el precio por ti, y ella justificó tu vida a través de su sangre, y tú tienes entrada, el Señor lo cuenta por justicia. ¿Dónde está eso? Lo hemos leído la semana anterior en el capítulo 4, del 1 al 12. Que Dios no justificó a Abraham por sus obras, sino por su fe. Y no por las obras que él pudiera hacer, sino por la fe que él tuvo. Ahora, siguiendo el ejemplo, y con esto termino, yo creo que el Señor sabe por qué se habló de esto. Dice que esta persona con la cabeza baja y reconociendo que es pecador. Y esta persona es redimida por la sangre de Cristo. Y reconoce que es pecador, que no tiene nada en sí mismo, que no es digno ni siquiera de estar en la presencia del Señor. Sin embargo, dice, ¿y quién es tu abogado defensor? Y se presenta a Jesús. Y el acusador del otro lado, que es Satanás. Y Satanás viene delante del Señor a hablar de ti y te revela toda tu vida, todas las veces que tú has pecado, que tú has hecho de todo. Te sacan un cuadro en una pantalla gigante, ni qué cámara de seguridad, todo lo que tú has hecho en tu vida, las veces que tú has fallado, todas las veces en que tú has violentado muchas cosas y te expone, pero de todo. Y en el juicio como que ya parece que tú vas a ser culpable. O sea, indefectiblemente como que tú ya perdiste la oportunidad y miras el cuadro demuestra que tú vas a ser juzgado y vas a ser condenado. O sea, ahí están las pruebas. Todas las pruebas apuntan en tu contra. Todas, todas, sin excepción. Todas. Y de repente Dios le pide a su abogado, a Jesucristo, al abogado defensor, y le dice, expon tu defensa. Y el Señor Jesús le dice, eh, es verdad, Padre, porque tú eres mi Padre, y que el Espíritu Santo me dé la sabiduría para expresarlo de la manera que Él quiere que exprese cómo es esto, y que esto ministre tu vida, y ministre tu corazón. El Señor Jesús dice, es verdad que esta persona cometió sus delitos, y las pruebas están delante de ti presentes, Padre, de que tal persona cometió todo lo que había cometido. Pero te recuerdo también que yo pagué un precio muy alto por su vida, y mi sangre que derramé en la cruz ya se llevó toda la culpabilidad que tú ves en la pantalla.
todo lo que está mostrado en la pantalla, todo lo que había cometido y todo lo que había hecho, yo ya la pagué. Esa deuda ya está pagada. Y, y esa sangre que fue derramada está sobre su vida. Así que, de la misma manera que tú me miras a mí, y de la manera que tú aceptaste ese sacrificio y esa deuda pagada, yo te pido de la misma manera que tú me miras a mí, lo mires a Él. Y el padre, conmovido por las palabras del abogado y derretido por todo lo que le dice al acusado: este no tiene ninguna cosa en contra. Lo declaro inocente de juicio al reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Entiende lo que recibiste en el Señor. Entiéndelo. Si tú buscas una justificación por obras, no vas a alcanzar la salvación. De hecho, la salvación no la vas a alcanzar nunca si lo haces por tus fuerzas. Es Cristo quien alcanzó la salvación por ti. Quiero entrar en este último tema, mis hermanos, porque puso esto en mi corazón. Y quiero leerlo pronto por la situación del tiempo. En el libro de Hebreos 10. Este versículo generalmente lo leemos, se le ha leído mucho, mis hermanos, para decir que la salvación se pierde, pero mis hermanos, aquí te dice lo contrario. Aquí te dice lo contrario. El tema dice advertencia al que peca deliberadamente. Obviamente es como que se te está diciendo como que si tú cometes pecado te pierdes, te vas al infierno. Te voy a decir una cosa y te explico brevemente. Es imposible que una persona, mire, es imposible que una persona que haya sido rescatada por Dios y cometa el pecado, si esta es la condición, pueda volver a ser salvo nuevamente. Y te digo esto: si esa es la condición, no existe ningún ser humano que se llegue a salvar, no existirían los salvos. No habrá gente salva, no existirá gente que se pueda salvar, porque de alguna o de otra manera todos vamos a caer en pecado y todos vamos a fallar al Señor. Pero aquí te dice algo muy tremendo. Y cuando habla de un pecado deliberado, aquí te habla de algo mucho más profundo. No te habla específicamente de los pecados cometidos por debilidad o por ignorancia. Obvio, hay pecados que se cometen por soberbia y que Dios nos ayude con eso. Pero, sin embargo, el Señor dice que aún para el soberbio, para el altivo, hay esperanza. Entendamos esto. Hay esperanza para el altivo y el soberbio. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y quiero entrar en este tema ya para terminar. Hebreos 10 del 26 en adelante hasta donde yo avance a leer. No voy a poner una cita específica, pero quiero que entendamos bien la lectura, brevemente, hasta donde el Señor permita que lea. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ahora, antes de seguir con la lectura, quiero que entendamos a quién va escrita esta carta. La carta fue escrita a los hebreos. La misma carta dice carta a los hebreos. ¿Por qué razón se llama carta a los hebreos? Específicamente porque es una carta dada al pueblo de Israel, que son convertidos a Dios. ¿Por qué razón? Porque había la presión de los judíos religiosos en abandonar la fe en Jesucristo para volver a la ley. Entonces, aquí no te está hablando específicamente de pecados, de lo que nosotros conocemos. No te está hablando de eso, sino el negar a Jesús, el salirse, el salirse de la gracia de Dios para volverse a la ley. A eso se llama pecar voluntariamente, porque estás dejando la obra de salvación, estás rechazando al autor de la vida por seguir mandamientos de hombres o por volverte un rudimento que Dios ya clavó en la cruz. Y aquí hay un peligro tremendo, y van a ver lo que el Señor dice.
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de saber que Cristo es el Señor, después de saber de que Cristo pagó, rechazar al Señor Jesús, rechazar su sangre, menospreciar la obra redentora, porque esto lo dice después, ya es un pecado grande en contra del Señor, porque estás rechazando al autor de la vida y el autor que te puede salvar de la muerte, por volverte a la ley, por depender de tus obras. Y van a ver que lo que estoy diciendo es exactamente lo que está diciendo aquí en la palabra. Si no, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que viola la ley, atención, quiero que entiendan esto. El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí te da a entender que toda persona que es juzgada por la ley y es encontrada culpable tiene que morir irreversiblemente. Los pusimos en el juicio y si tú te das cuenta no hay persona alguna que pueda ser salva por sus obras. No existe. Entonces la palabra dice la paga del pecado es muerte y más atrás dice la palabra del Señor por cuanto todos pecaron. O sea, todos los seres humanos éramos dignos de muerte, todos sin excepción. Entonces, si por la ley de Moisés y por el testimonio de 2 o 3 se encontraba que una persona violaba la ley, muere irremisiblemente las obras. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Aquí no te está hablando de pecados, aquí no te está hablando de caídas, aquí te está hablando de rechazar a Cristo. Rechazar la obra redentora por depender de tus obras, por depender de la ley, por depender de la obra de hombres, por depender de tus méritos, de tus cosas. Eso y en sí se convierte en pecado delante de Dios porque estás rechazando la obra de Jesús y pidiendo que Dios te acepte por tus obras. Eso en sí ya es eso es una aberración a Dios porque estás rechazando la obra que Dios mismo preparó para tu vida. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios. En otras palabras, aquí te está dejando muy claro que aquí está poniendo mayor condenación a todo aquel que rechaza a Jesús y la obra de Jesucristo en la cruz. No te está hablando de perder la salvación, aquí te está hablando de rechazar a Jesús para cambiarle por las obras. Cuando quieres depender de tus obras, cuando quieres depender de lo que tú puedas hacer y cuando tú quieres depender de cuánto tú puedas hacer para alcanzar a Dios, estás haciendo esto. Pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, por el cual fue santificada tu vida, y afrentando el Espíritu que dice de gracia. Gracia. Así que la palabra te la deja claro. Por el tiempo, si Dios permite, vamos a avanzar la siguiente semana con esto, mis hermanos. Está muy interesante esto. Pero Dios te quiere dar a entender, tú eres salvo por la fe. Tu vida y tu fe, tu corazón tienen que estar puestos en la obra salvífica de Jesús. Y la palabra aquí te habla específicamente. El libro de Juan, la primera epístola de Juan dice, esto escribo para que no pequen. El capítulo 2:1. Esto los escribo para que no pequen. Pero si pecaron, abogado tenemos a Cristo Jesús el Señor. Más atrás en el 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te pedimos, Padre, por amor de tu nombre, que tú perdones nuestras iniquidades en nuestras vidas. Te pedimos, sella esta palabra, Señor, que llegue a cada corazón y a cada vida. Perdona, Señor, toda palabra que se dé de más de mi boca, Señor. Y aún te pido en el nombre de Jesús que tú seas poniendo en el corazón de aquellos, Señor, esa semilla de tu vida, Señor, que no resistan, Señor, a tu espíritu. Gracias porque es por la fe, Señor, que somos salvos en Cristo y no por las obras. Sella esta palabra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida.
Dios bendiga tu casa. Generalmente terminamos con la gente que ve este video por primera vez, que acepten al Señor. El Señor quiere entrar en tu vida, en tu casa, y quiere mostrar su gloria en tu vida. Permítele que Él entre en tu corazón y en tu vida. Solamente vas a hacer una corta oración y vas a decir: Padre Celestial, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Perdona mis pecados. Conforme a tu palabra, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que Él vive. Tú vives, Señor Jesús. Gracias por morir por mis pecados en la cruz. Te pido que entres en mi corazón como mi Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón como Señor y Salvador. Sea Dios bendiciendo tu casa, sea Dios bendiciendo tu vida, sea Dios sellando tu vida para la gloria de Él, para que tú mires todas las cosas conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.